¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos permites la vida, Padre. Gracias porque con la vida nos das sin fin de oportunidades, Señor, para hacer lo correcto, para hacer lo que te agrada, para ponernos a cuenta, Señor, contigo, para ponernos a cuenta, Señor, con nuestros semejantes. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que tomamos, Padre, para escudriñar tu bendita palabra, Señor. El escudriñar tu bendita palabra, Señor, es aprender cada día más y más de ti, de tus enseñanzas, Señor, de tus principios morales, Señor, de todo aquello, Señor, que sale de tu corazón, Padre, para tus hijos, para todo aquel, Señor, que determine ser seguidor tuyo, Señor, para todo aquel, Señor, que quiera venir a tus benditas plantas, Señor. Tu palabra, Señor, es nuestra regla moral para todos y cada uno de tus seguidores, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, Señor, y corrigiéndonos, Padre, en toda verdad, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a través de mí, Señor, que ponga las palabras, Señor, correctas, Señor, para expresar tu bendita palabra, Señor, con propiedad, Señor, con precisión, Señor, pero sobre todo, Señor, sin tergiversar tu bendita palabra, Señor. Padre, te pido por todos y cada uno, Señor, de mis hermanos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, se conectan para estar escuchando, Señor, esta serie de estudios, Señor, esta serie de, eh, de tu palabra, Señor, de lecciones, Señor, que traen para nuestras vidas, Señor, edificación. Padre, gracias te doy, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, ya estamos aquí nuevamente para seguir, para continuar con nuestro estudio de cómo actúa o cómo es el comportamiento del cristiano, cómo es que actúa en su vida diaria, no solamente en la iglesia, sino también en su diario vivir, en su casa, con sus vecinos, en su área de trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo es que actúa? ¿Cuál es su reacción ante cada circunstancia que se presente en la vida? Y hemos estado estudiando en la palabra de Dios, porque te decía yo en nuestros estudios, ¿verdad? Que el Señor en su palabra nos deja una serie de enseñanzas que nos llevan a ser esos cristianos que Dios espera que nosotros seamos, esos cristianos que reflejemos cada día más al Señor Jesucristo en nuestras vidas, porque al final de cuentas ese es el objetivo, de que Cristo sea reflejado en cada una de nuestras actitudes, en cada una de las palabras que emitamos, de cada uno de los pensamientos que hay en nuestra mente, de cada actitud, de cada comportamiento, de cada cosa que hagamos, siempre haya un destello de la presencia de Jesús en nuestras vidas y que sigamos cada día buscando ser llenos cada día más del Señor Jesús en nuestras vidas. Ese es el objetivo principal de los estudios, hermanos, de reunirnos cada lunes, perdón. Entonces, vamos a continuar con este estudio. La semana pasada estuvimos viendo sobre la regla de oro, sobre la puerta estrecha, que el Señor nos habla, ¿verdad? Sobre la regla de oro de no juzgar a los demás, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros andemos juzgando a diestra y siniestra, sino que más bien concentremos también nuestro pensamiento, nuestra reflexión hacia nosotros mismos para ver, ¿verdad? Para darnos cuenta de si estamos actuando como a Dios, ¿verdad? Le
pues de que Jesús, de que Dios, ¿verdad? Pudiera ver en nosotros cada día más y más actitudes de Jesús en nuestras vidas. Entonces, Jesús mismo, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Él no, siendo el Hijo de Dios, no anduvo juzgando, porque esa no era su labor en ese momento. En ese momento, su trabajo era venir a amistar al mundo con Dios, con el Padre eterno, de volver a Dios aquello que se había perdido, aquello que había perdido su contacto con su creador, que somos nosotros, la humanidad, ¿verdad? Y esa era su prioridad, ir a esa cruz para derramar, para dar su vida por cada uno de nosotros, su sangre preciosa derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa era su principal propósito al venir a esta tierra, ¿verdad? Porque su etapa de juez viene para después. Ahorita esa era su misión principal. Entonces, el Señor nos enseña en su palabra que no debemos de andar juzgando, porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor es compartir el evangelio, ser luz, ser sal de esta tierra, ser gente, ¿verdad? Que comuniquemos el mensaje hacia los demás para que sean libradas esas personas a través del poder de la sangre de Cristo, de las acechanzas del enemigo, del encadenamiento, ¿verdad? Del encarcelamiento que mucha gente tiene en el enemigo. Y el Señor nos dice que en lugar de andar juzgando, pues nosotros amemos a los demás, les hablemos de su palabra, les hablemos de que aún hay tiempo de venir a las plantas de Cristo, ¿verdad? Porque decíamos que en la medida en que nosotros juzgamos, nosotros vamos a ser también juzgados de la misma manera duramente. Y que además, cuando nosotros juzgamos, estamos jalando juicio para nosotros, porque desde el primer momento en que nosotros juzgamos, estamos cometiendo el pecado de estar juzgando, de estar eh, atosigando a otra persona en su pecado, cuando nuestro deber es hablarles del poder transformador de Cristo, hablarles de ese poder transformador que se llevó a cabo en nuestras vidas y que puede llegar a hacerse eficaz también en sus vidas a través del sacrificio de Jesucristo. Hablamos también de la puerta estrecha, de cómo Jesús habla de que Él es la puerta estrecha a través de la cual entramos todos aquellos que deseamos ir al reino de los cielos con Él, ¿verdad? Al reino eterno. Y nos dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que hay ancho y espacioso, pues es el camino que lleva a la perdición y muchos, dice el Señor, muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque quieren entrar con toda su maleta, con todas las cosas que llevan, que no son aceptables delante de la presencia de Dios. Y la puerta estrecha es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es eh, nuestro estándar, ¿verdad? Nosotros tenemos que parecernos más y más y más a Jesucristo porque Él es el estándar de nosotros como cristianos. Nosotros debemos cada día buscar la perfección a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Mientras no busquemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, será complicado que podamos tener la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas no vamos a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual la que tenemos día con día, hermanos. No es una lucha física, es una lucha espiritual donde el enemigo se enfoca a querer despertar de nuevo al viejo hombre que todavía se encuentra en nosotros, poniendo en nuestras vidas o buscando de alguna manera, ¿verdad? Que nosotros nos focalicemos en el pecado que nos gustaba anteriormente. Y Él trata de presentárnoslo siempre de una manera agradable, de una manera que nos atraiga. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, a través del Espíritu Santo podremos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Y podremos rechazarlo con poder, porque a través del Espíritu
es como podremos vencer. Dice la palabra de Dios, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es a través del Espíritu que nosotros llegamos a ser más que vencedores. Y entonces, cuando vamos a entrar a través de esa estrecha puerta que es Jesús, ¿verdad? El que nos marca el estándar de cada cristiano. Entonces vamos a ir dejando cada una de esas cosas que no nos permite entrar a través de esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque basta con ver en la palabra de Dios quién era Jesús. ¿Jesús haría esto? No. Esto no lo haría, pues esto tengo que desecharlo de mi vida. ¿Cómo? A través de nuestra búsqueda continua de Dios, de nuestro tiempo con Dios, de estudiar su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, amados hermanos, y su palabra nos va a señalar dónde estamos actuando a mal, dónde estamos haciendo las cosas incorrectamente. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, Él es el que nos va a llevar a toda verdad, amados hermanos, recordándonos si Cristo llevaría a cabo esa situación que nosotros estemos haciendo. Y a través del Espíritu, Él nos llevará a poder lograr la victoria sobre aquello que persiste en nuestras vidas y que no le agrada a Dios. La semana pasada hablamos de primera de Juan 5:3, que dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. La semana pasada hablábamos al respecto, ¿verdad? De que sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Si uno realmente ha aceptado a Jesucristo como Salvador y lo hemos hecho Señor de nuestras vidas, entonces Él habita en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, Él está entronizado en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios, dijo Jesús, el que me abre, ¿verdad? Yo entraré y cenaré con Él y estaré con Él hasta el fin del mundo. Esto es que Jesús está con nosotros. Si nosotros buscamos su presencia cada día, Él va a estar ahí en nuestros corazones. Cuando yo te digo va a estar ahí, no quiere decir que Él se vaya, sino que nosotros, cuando no tenemos esa, esa relación continua con Dios, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo está ahí contristado en un rincón de nuestro corazón, pero cuando nosotros le damos la autoridad total en nuestras vidas, entonces al habitar en nosotros, nuestro mayor deseo siempre va a ser cumplir los mandamientos de Dios. Todo aquello que está estipulado en su palabra, todo aquello que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo nos llevará a ser victoriosos y a no hacerlos, porque amar a Dios es obedecer sus mandamientos, es caminar en sus estatutos, es hacer lo que a Él le agrada. Sabemos obviamente, ¿verdad? Que a veces esto no es fácil, pero si estamos en el Señor, indudablemente no va a ser difícil, porque el que es hijo de Dios, amados hermanos, dice la palabra de Dios que vence el pecado y todas las inclinaciones del mal que quieran venir a gobernar nuevamente nuestras vidas, el Señor nos ayudará para que salgamos victoriosos y no caigamos en el juego del pecado. Como acabo de leerlo en primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros amamos a Dios y como estudiábamos en la lección pasada, ¿verdad? Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces ningún mandamiento del Señor vendrá a hacérsenos gravoso, porque estamos cumpliendo con la regla de oro. ¿Y cómo? A través de la ayuda del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, porque no es fácil amar al que te ofende, no es fácil amar al que te agrede, pero cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos lleva a contestar, ¿verdad? El mal que venga hacia nosotros con un bien, con bendición. Y hoy vamos a ver la parte de la Sagrada Escritura donde nos habla también el Señor Jesús, que por los frutos, dice el Señor, los conoceréis, por sus frutos, por aquellas actitudes que nacen
inherentemente del Hijo de Dios, lo vas a poder conocer con facilidad, ¿verdad? Si está reinando el Espíritu en la vida del cristiano, los frutos del Espíritu serán inherentes en su vida. Pero si ese cristiano, ¿verdad?, está siendo gobernado por la carne, quiere decir, ¿verdad?, que todavía, dice el Señor, no le ha amanecido y que por lo pronto sus frutos no son buenos, dice la palabra de Dios. Y vamos a leerlo en Mateo 7, del 15 al 20. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, dice el Señor. Amén. Dice que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, perdón, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos y a sus seguidores sobre que debemos de tener mucho cuidado. Ya incluso lo hemos visto en estudios pasados, cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Nos advierte, ¿verdad? De los falsos profetas y nos dice, tengan mucho cuidado, porque incluso dice la palabra de Dios que el enemigo se viste de ángel de luz, llega a usurpar, ¿verdad? Esa actitud, ¿verdad? Llega a hacerse pasar como un siervo de Dios, como un ángel de luz. Por eso dice el Señor, tienen que guardarse de los falsos profetas, porque vienen a ustedes con vestido de oveja, es decir, con una apariencia piadosa. Pareciera que verdaderamente son siervos del Dios Altísimo, pero dice el Señor, pero de hecho, dice, por dentro son lobos rapaces, es decir, son malos hombres que tratan, ¿verdad?, con palabras dulces de desviar a los hijos de Dios por el mal camino. Y dice el Señor, por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso, dice el Señor, se pueden recoger uvas de las espinas? De los espinos, claro que no, ¿verdad? Dice, o higos de los abrojos, por supuesto que no. Por lo tanto, así, todo buen árbol definitivamente tiene que dar buenos frutos, ¿verdad? Porque el árbol malo, pues da malos frutos. Dice, y dice el Señor, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos has de conocerlos. El Señor nos hace esta advertencia, ¿verdad? Que tenemos que tener un sumo cuidado, amados hermanos. Por eso es que aquellos hermanos de Berea, ¿verdad?, cuando recibían la palabra, inmediatamente iban a la palabra, recibían el mensaje, iban inmediatamente a la palabra para corroborar que lo que les estaban diciendo realmente venía en la palabra. Y cuando lo corroboraban, obviamente se gozaban porque sabían que estaban recibiendo sana doctrina. Y eso es lo que debemos de hacer tú y yo, hermanos, cada vez que recibimos un mensaje basado en la palabra, irnos a la palabra, corroborar que realmente lo que estamos escuchando viene en la palabra, porque si no, entonces, hermanos, comenzamos a desviarnos, ¿verdad? Porque el que está enfrente probablemente, indudablemente, puede equivocarse, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios de principio a fin no tiene absolutamente ningún error ni tampoco se contradice de principio a fin. De principio a fin. No tiene error alguno la palabra de Dios. Por eso es importante que cada vez que escuchemos la palabra de alguien que se dice ser siervo de Dios, ir inmediatamente a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Aquí el Señor nos hace esta advertencia y nos dice, tengan mucho cuidado porque se va a infiltrar dentro de mi casa,
se va a infiltrar falsos maestros, personas con apariencia de piedad, haciéndoles creer que son mis siervos y los estarán desviando del camino. Por eso necesitan estudiar, escudriñar, porque dice el Señor, ¿verdad? En alguna ocasión le dijo a los fariseos, ¿verdad? Que escudriñaran la palabra, dice, porque ustedes escudriñan la palabra, porque ustedes saben, ¿verdad? Y hasta recitan, ¿verdad? Que en ella encuentran la vida eterna, pero sin embargo ni siquiera me conocen. Entonces, ¿cuál es la finalidad de escudriñar la Sagrada Escritura, hermanos? De que conozcamos a través del Espíritu Santo lo que viene y lo que no viene de Dios. Lo que viene de Dios nunca, jamás se va a contradecir con la palabra, jamás se va a contraponer contra lo que está establecido por Dios, porque Dios jamás va a quebrantar su palabra, jamás va a desdecirse. Él siempre cumple su palabra. Dice el Señor que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Definitivamente así es. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de guardarnos de todos esos impostores que vienen con apariencia de piedad, porque está de por medio, amados hermanos, nuestra salvación o la perdición eterna. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ellos no nos van a decir, ¿verdad? Yo soy un lobo rapaz, ¿no? Sino que nos van a hacer creer que son siervos del Altísimo. Jesús nos advierte que van a venir muchos, amados hermanos, en el nombre del Señor, pero son falsos profetas. Este tipo de personas influyen sobre sus seguidores, no para bien, amados hermanos, sino para mal. Y de eso, pues basta un botón. Podemos ver actualmente en nuestros días infinidad de supuestos siervos de Dios, de supuestos profetas que únicamente están desviando al pueblo de Dios al despeñadero. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque este tipo de profetas, ¿verdad? De este tipo de engañadores, de falsos profetas, ¿verdad? Influyen negativamente sobre aquellos seguidores suyos para desviarlos a perdición eterna. Estas personas están únicamente, amados hermanos, sedientos de poder, de posiciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia y de popularidad, y cubren sus negras ambiciones con actos religiosos y con palabras piadosas. Podemos ver, amados hermanos, si nosotros somos asiduos estudiosos de la palabra, podemos ver que muchos de estos personajes se han desviado abismalmente de los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están ya más, su mente, ¿verdad? Sus ojos están puestos en, en la popularidad, en cada día tener más y más poder, en cada día tener más y más influencia sobre la gente, en más y más, en tener ambiciones y poderío, ¿verdad? En tener bienes materiales que el día que ellos partan de este mundo, pues nada se van a llevar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor nos hace esta advertencia en su palabra y nos dice, ¿verdad? Por sus frutos los conocerás. Esta persona que está al frente de ti se preocupa más por lo material que por lo espiritual, dice el Señor. Sal de ahí, pueblo mío, sal de ahí, huye por tu vida. Así nos dice el Señor. No te detengas más a estar escuchando cosas que van a desviarte del camino verdadero. Los cristianos en todo lugar, amados hermanos, siempre han sido perturbados por falsos maestros desde los principios de la humanidad. Siempre han habido falsos maestros que desvían a los seguidores de Dios hacia un lugar equivocado. Actualmente, al día de hoy, hay muchas personas bajo diferentes nombres, ¿verdad? Que conocemos y que podemos verlos ahora, ¿verdad? Que hay tanta difusión a través de la red,
¿verdad? A través del internet podemos ver un sinfín de nombres de falsos, no, de falsos maestros que usan palabras muy elocuentes y que dicen cosas muy interesantes, pero que desvían a la gente totalmente, haciendo que los sigan a ellos, porque llegan a verlos a ellos ya como si fueran dioses, hermanos, los ponen por encima del mismo Cristo. Hay gente, ¿verdad?, que incluso se les hace ver que están mal y están cegados, llegan a un fanatismo total hacia su líder, hacia aquel que está delante de ellos y que lo consideran su gran líder. Pues sí, llegan incluso a seguirlos más a ellos que al mismísimo Cristo. Enseñan sus propias ideologías en lugar de enseñar la palabra de Dios, que es la que transforma, que es a lo que nos envió el Señor. Te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que el Señor nos hace un llamado a todos los cristianos, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y que le aceptamos como único y suficiente Salvador, como lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, en ese preciso momento nos convertimos en discípulos del Señor, en seguidores del Señor, y entonces nuestra labor principal de todo seguidor de Cristo es ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro deber principal. Pero estos falsos maestros llega a ser tanto su deseo de popularidad, de tener seguidores, que comienzan a enseñar sus propias ideologías, sus propios pensamientos, su propia manera de ver la palabra de Dios, acomodándola a sus mensajes, en lugar de dar la palabra tal cual es. Ellos tergiversan la palabra de Dios para sus falsos deseos, para que la gente les crea a su manera. A veces se llegan a tomar la libertad de quitar, ¿verdad?, literalmente grandes porciones de la palabra de Dios para acomodarla conforme a sus enseñanzas que están llenas de errores. Pero Cristo nos enseñó a cómo distinguir a esos falsos profetas de los verdaderos. Él nos enseñó a que a través del estudio de la palabra, a través del Espíritu Santo, el Señor nos enseñó a distinguir a estos falsos profetas de los verdaderos profetas, de los verdaderos seguidores de Dios. Porque dice en Lucas 6:45, ahí el Señor nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor nos dice: basta con escucharlos hablar y nos podemos dar cuenta dónde está su corazón, ¿verdad? Que dice aquí que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el buen seguidor de Dios, ¿verdad? El buen siervo de Dios saca, si su corazón está lleno de la palabra de Dios, de los tesoros del reino, esa persona va a sacar cosas para bendición para los demás, cosas que traigan bendición a sus vidas, ¿verdad? Pero si es un lobo, ¿verdad?, disfrazado de oveja, un perverso maestro, ¿verdad?, un falso maestro, entonces estará sacando lo que hay en su corazón, si es ambición hacia el dinero, si es ambición hacia el poder, porque llega el momento que incluso comienzan hasta decir, a maldecir en el nombre de Dios, y eso es una total herejía, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a bendecir, no a maldecir. Jesús destacó la importancia del carácter íntimo del corazón. El Señor Jesús nos habla del carácter íntimo, de lo que hay en nuestro corazón. Él nos habla, ¿verdad?, que depende de lo que esté lleno nuestro corazón. Eso es lo que va a salir de nuestros labios. Si en nuestro corazón hay maldad, no duden
que va a salir maldad disfrazada, ¿verdad? Disfrazada con palabras, con retóricas muy buenas, pero que si estamos en el Espíritu, que si estamos en la palabra, aunque usen la mejor retórica, el Espíritu Santo nos llevará a darnos cuenta que aunque usen la mejor de las retóricas, nos daremos cuenta a través del Espíritu que son lobos disfrazados de ovejas, falsos maestros, engañadores que quieren venir a robar nuestra alma y a llevarnos a un despeñadero. En Mateo 5:8 nos dice, y ya lo vimos, ¿verdad? En las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todos aquellos, amados hermanos, que cada día nos esforcemos a través de la palabra de Dios, a través de nuestros tiempos con Dios, en tener nuestro corazón limpio, ¿verdad? De tenerlo lleno de la palabra, de la justicia de Dios, dice el Señor, que heredaremos, ¿verdad? El reino de los cielos, que porque nosotros veremos a Dios y nuestros corazones se mantienen limpios, lejos de la maldad, lejos del engaño, lejos de la perversidad. Entonces, en otra ocasión, el Señor también nos habló y ya también lo vimos, ¿verdad? Que donde tengamos nuestras riquezas, ahí también va a estar nuestro corazón, ¿verdad? Si nuestras riquezas, ¿verdad? Están en lo material, ahí va a estar nuestro corazón. Y este tremendo número de falsos maestros, ¿verdad? Hablan mucho de la prosperidad y hablan de tantas tonterías que no tienen base bíblica, ¿verdad? Porque cuando el Señor habla de prosperidad, habla de prosperidad espiritual, de prosperidad en todos los aspectos y también material, pero no como ellos la mencionan, poniéndole mayor énfasis en que nosotros demos y recibiremos al mucho, porque están más mentalizados a lo material. No, el Señor le da prioridad a lo espiritual y cuando nosotros, dice el Señor, pensamos y estamos haciendo para el reino, todo lo demás, dice el Señor, nos será añadido, porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y Él sabe en qué cantidad dárnoslo para no extraviarnos. Amén. Entonces, hay que juzgar a los profetas. Y cuando digo juzgar, probablemente tú me dirás, ¿verdad? Hermana, se está contradiciendo porque hace un momento nos hablaba de que nosotros no debemos de juzgar, ¿verdad? Pero cuando hablamos en esta parte de la Sagrada Escritura, el Señor se está refiriendo que a través del Espíritu Santo juzguemos si esa persona tiene los rasgos característicos de un siervo de Dios. Si esa persona está poniendo mayor énfasis en lo material, definitivamente no es un verdadero seguidor de Cristo. Eso es a lo que el Señor se está refiriendo, que por sus frutos nosotros los conoceremos. ¿Qué es lo que esa persona tiene como frutos? Su fruto es tener más coches, tener aviones, tener más dinero, tener la tecnología a la vanguardia. Eso no es lo que nos habla el Señor. El Señor nos pide que cada día seamos luz donde quiera que nos paremos. Entonces, esto es importante, porque dime tú, si nosotros vamos y le hablamos a alguien que tiene dinero en abundancia en el mundo, nos podrá decir que ese dinero no ha traído la felicidad a su vida. Podemos ver un sinfín de gente muy, entre comillas, exitosa, ¿verdad? Que ha sabido hacer mucho dinero, o de personajes, ¿verdad? Deportistas, cantantes, de gente muy sobresaliente, con mucho dinero, y podemos ver que hay muchos de ellas que terminan, ¿verdad? Terminan quitándose la vida porque no está en el poder, en la economía, la felicidad. No les trae paz a sus corazones. Entonces, si nosotros vamos y les hablamos, ¿verdad? Como dicen estas personas que hablan sobre la doctrina de la prosperidad, van a decir, pues es que eso yo lo tengo.
y no he encontrado la felicidad en ellos. Necesitamos hablarles de aquel que murió en la cruz y que gracias a su sacrificio y derramamiento de su sangre pueden encontrar la paz, la salvación, el perdón a sus pecados. Ese Jesús, ¿verdad? Que hace más de 2000 años murió en esa cruz y que aún su sacrificio tiene el mismo poder desde el principio que él murió hasta el día de hoy, tiene el mismo poder para salvar a todo aquel que esté en oscuridad y que desea encontrar la salvación a su vida, ¿verdad? El perdón de sus pecados. Entonces, no habrá un mundo mejor hasta que no haya hombres mejores. ¿Y cómo pueden haber hombres mejores? Solamente cuando vienes a Cristo, porque entonces tu mente, tu corazón, tus ojos ya no están puestos en lo material, porque entonces aprendes que en lo material no está la felicidad. Sí, te sirve momentáneamente, pero cuando partas de este mundo, el dinero no te va a servir de nada. Cuando te estás muriendo con una enfermedad incurable, el dinero no te sirve para nada. Sin embargo, cuando tú conoces a Cristo, no importa lo que suceda en tu vida, tú sabes que si partes de este mundo, partes a un mundo mejor, partes a una eternidad allá con nuestro Salvador. Y entonces, dice el Señor, entonces ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ya no habrá nada que pueda perturbar tu vida, porque entonces estarás en los brazos de tu Salvador, en los brazos de tu Creador. Es importante que entendamos que no podrá haber hombres buenos y mejores si no conocen a Cristo. Todo será una simulación, ¿verdad? Porque hay gente que sigue diciendo, no, pues es que hay gente muy buena si no tienen a Cristo. Aunque aparentemente sean buenos, jamás podrán conocer lo que verdaderamente es la bondad, el ser bueno. La única manera de lograr una vida mejor es conocer al Señor para que Él te dé un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón lleno de la presencia de Dios, para que entonces podamos dar buenos frutos y ser árboles sanos, ¿verdad? Y que podamos dar frutos buenos. Entonces, esos falsos profetas lo único que hacen es desviar a la gente de seguir a Cristo para que lo sigan a ellos, porque ellos tienen deseo de poder, ¿verdad? Entonces, el hombre bueno hace cosas buenas, habla de la palabra de Dios, eh, le habla a la gente sobre las bondades de Dios, porque hay en su corazón limpieza que Dios hizo en su corazón y que Dios quiere también limpiar el corazón tuyo, amado amigo que nos escuchas. Amén. También nos habló el Señor del peligro de creer sin obedecer. Esto es bien importante, hermanos, porque podemos creer en el Señor, podemos creer en su sacrificio, pero si no somos obedientes, de nada nos sirve todo lo que podamos hacer. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense qué tremendo, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? El Señor Jesús nos dejó esta enseñanza de que es peligroso, ¿verdad? Creer en el Señor y andar, creo que esto ya te lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas para el Señor, podemos servir en la iglesia, podemos participar en muchos eventos cristianos, podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, entonces de nada nos sirve todo lo que hagamos, ¿verdad? Porque entonces dice el Señor una verdad amarga, ¿verdad? Que
así hagamos infinidad de cosas, ¿verdad? Para la obra de Dios, pero no estamos siendo obedientes. Dice el Señor que entonces les va a decir a esas personas, ¿verdad? Apártense de mí porque ustedes están bajo maldición, porque todo el que desobedece está bajo maldición, dice la palabra. Váyanse al fuego eterno para el que está preparado, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Apártense de mí, ustedes que están bajo maldición, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. En verdad les digo que cualquier cosa que no hicieron por una persona necesitada, por humilde que sea, tampoco por mí lo hicieron. Esta enseñanza el Señor Jesús nos las dio en Mateo 25, del 41 al 45. Él nos habla en esta porción de la Sagrada Escritura que nosotros, ¿verdad? Si nosotros andamos predicando una cosa, pero estamos haciendo otra, quiere decir que no estamos obedeciendo, que únicamente, dice la palabra, somos como címbalos que retiñan y que hacen ruido, pero que ahí nos quedamos, haciendo el ruido para que la gente nos vea, para que la gente nos aplauda, pero en el hecho, ¿verdad? Ahí no lo hacemos. Quiere decir que lo que nosotros hablemos, hermanos, tenemos que llevarlo a cabo, porque si lo hablamos pero no lo hacemos, entonces nos convertimos, dice la palabra de Dios, en oidores y no somos hacedores. Dice el Señor, yo necesito que tú seas oidor y hacedor de mi palabra, ¿verdad? Que lo que tú dices con tus labios también lo practiques en tu vida diaria, porque si no nos convertimos en desobedientes y acabamos de ver en nuestro estudio, ¿verdad? Que todo aquel que es desobediente, que es rebelde, está bajo maldición. Y el Señor nos hace aquí ciertas, indicaciones, ¿verdad? Dice, yo te voy a decir, vete de aquí y vayan al fuego eterno que está preparado para el diablo y los ángeles. Te decía yo en algún estudio que tuvimos, ¿verdad? Que en sí el infierno, ¿verdad? El lago de fuego no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus seguidores, para su cola de estrellas. Pero obviamente el hombre, al volverle el rostro a Dios y al seguir en esa necedad, en esa rebeldía de no querer acercarse a Dios, pues sigue el mismo camino que Satanás a un lugar de tormento eterno. Y dice la palabra de Dios textualmente, ¿verdad? Dice, va a decir, pero ¿cómo cuando te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos que tenías hambre? Dice, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me vinieron a visitar. Y le dice el Señor, en verdad les digo que cualquier cosa que no hicieron por una persona necesitada, por humilde que sea, tampoco lo hicieron por mí. Es decir, el Señor nos manda a ser piadosos, misericordiosos. Y si nosotros cerramos, ¿verdad? Nos cerramos a ayudar a los demás en aquel que tiene necesidad y que nosotros, ¿verdad? Tengamos la posibilidad de ayudar, ¿verdad? Y no lo hagamos, dice el Señor, es como si no me lo hubieras hecho a mí, porque yo vine a todos los necesitados, a los menesterosos, a los enfermos. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas, que tú vayas a llevarles el pan de vida al necesitado, al perdido, al enfermo, al que está muriendo y no me conoce. El Señor nos dice, si tú no lo estás haciendo, entonces no eres parte de mi reino, porque eso es lo que yo haría, porque eso fue lo que hice cuando vine al mundo. Y tú debes de ser imitador mío. Ajá. Nuestra vida de fe
no depende de hacer o de aparentar obras milagrosas, amados hermanos, sino de hacer obras de amor y de obediencia. Dios quiere que tengamos obras de amor, pero no del amor que nosotros compartimos como seres humanos, que a veces es un amor condicionado, sino del amor de Dios, el amor perfecto, que da sin esperar nada a cambio, de que si alguien está enfermo, vayamos a visitarlo, de que podamos ayudarlo, de que alguien que esté en situación difícil, ¿verdad? De a lo mejor alguien que se quedó sin trabajo y que necesita ayuda, poder ayudar a esa persona si está dentro de nosotros, ¿verdad? Poder en nuestras posibilidades de poder ayudarlos, porque eso es a lo que nos mandó el Señor, ayudar al desvalido, al enfermo, acompañarlos, orar por ellos, ayudarlos si podemos económicamente, si tenemos la posibilidad de ayudar económicamente a alguien que lo necesita, que lo hagamos, porque el Señor nunca nos va a dejar sin comer, amados hermanos. Entonces, el Señor definitivamente, Él quiere que tengamos una vida de fe, de misericordia, y no una vida de apariencias, ¿verdad? De gente que queramos lucirnos, gritando, manoteando, porque nosotros vamos a orar para que sane la gente y todas esas cosas y espectáculos que se dan mucho en gente que no tiene el Espíritu Santo, porque si nosotros leemos la palabra de Dios no nos habla de gente, ¿verdad? De seguidores de Cristo que buscaran el foco de atención para sus personas, sino que ellos buscaban poner en alto el nombre de Cristo, poner la palabra, ¿verdad? Antes que ellos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos, que nosotros hablemos del Señor, hablemos de sus obras y que nosotros participemos, ¿verdad? Haciendo obras de bondad, obras que el Señor nos ha mandado a hacer, obras del Espíritu Santo. Porque si no, cuando el Señor venga, ¿verdad? Y estemos delante de Él, y si nosotros vivimos una vida de apariencia nada más para quedar bien, para que vean que yo soy una muy buena cristiana y que sirvo mucho a la iglesia y que hago muchas cosas y que diezmo y que ofrendo y que el mayor parte del tiempo estoy dentro de la iglesia, pero nada más es una manera de apariencia, el Señor no lo voy a poder engañar, amados hermanos. Necesitamos decir y hacer. Que nuestro testimonio hable de nosotros, que nosotros no tengamos que decir yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, porque parecemos yo, ¿verdad? Sino que nuestro testimonio hable por cada uno de nosotros, sin que nosotros tengamos que estarnos hablando de nosotros mismos, porque suena muy mal eso. Nuestra vida de fe no depende de estar haciendo obras súper extraordinarias y milagrosas, sino de hacer obras de amor y de obediencia. Amén. Lo que por fe hacen la voluntad del Padre Celestial, los que por fe hacemos la voluntad del Padre Celestial, entraremos en el reino de Dios. Indudablemente así es, hermanos. Todos los que nos esmeremos por cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos, entraremos ahí en su reino. Pues la esencia de la fe en Cristo es la obediencia. Jesús ya no llamó la atención a ese peligro tan sutil. El Señor llamó la atención, es decir, el Señor dijo, hey, presta atención a lo que estoy diciendo, porque hay un peligro muy sutil en esto. El peligro es la idea de que honrar a Cristo con los labios es como honrarle con la vida. Una cosa, ¿verdad? Es honrarla de labios y no honrarla con hechos, dijo el Señor, ¿verdad? Estoy cansado de que con los labios me honres, pero tu corazón está lleno de maldad, tu corazón está lleno de rebeldía, dice el Señor. Ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están bien bonitos, bien adornados,
pero por dentro están llenos de corrupción. Y el Señor no quiere que seamos ese tipo de cristianos, que nada más seamos cristianos en apariencia, cristianos que por fuera nos vemos re bonitos, re espirituales, pero que por dentro estemos sirviendo de maldad, comiéndonos a los demás, hablando de la gente, poniéndole el pie a los demás, poniéndole el pie a otros hermanos para hacerlos quedar mal. Eso, hermanos, son cristianos de apariencia que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, pero que son cristianos de apariencia porque están buscando fracturar el cuerpo de Cristo con esas actitudes. El verdadero cristiano, en lugar de gozarse de la caída de un hermano, se preocupa por orar por ese hermano, por ayudarlo a levantarse. Pero desgraciadamente hay muchos cristianos que viven de apariencia solamente. Entonces, amados hermanos, el Señor nos habla de que hay un hilo muy delgado en ello, en que se puede creer que porque yo hago, que por esto y que por lo otro, ay, pues ya estoy honrando a Dios. No, honrar a Dios significa que no solamente con tus labios lo digas, sino también con tus hechos lo hagas. ¿Por qué? Porque Cristo condenó definitivamente a todo aquel que vive de apariencias y los llama hipócritas. Hipócritas. ¿Te acuerdas cómo les decían los fariseos? Hipócritas. Ustedes son unos hipócritas porque ponen cargas en los demás que ustedes ni con un dedo quieren mover. Y eso es lo que sucede también actualmente, hermanos. A veces, ¿verdad? Hay quienes quieren imponer cargas a los cristianos y ellos ni siquiera las hacen, ¿verdad? Ponen reglas dentro, ¿verdad? Que ni siquiera ellos las siguen, pero a los otros, ¿verdad? A los seguidores los regañan, los exhiben, pero ellos se llenan la boca, pero no hacen. Entonces, eso es lo que el Señor condena y dice, son hipócritas, porque nuevamente te digo, la esencia de la vida de fe en Cristo Jesús es la obediencia. Y honrar a Cristo con palabras sin hechos es una vida llena de hipocresía. La fe, ¿verdad? Es actuar confiando en que Dios nos lo ha dicho y que es cierto. Esa es la fe, hermanos. La fe en Cristo, la fe en nuestro amado Jesús es confiar que en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra es totalmente cierto, sin que lo hayamos visto con nuestros ojos físicos. Eso es la fe. Amén. Porque imagínate, ¿no? Si la condenación del pecado fuera un hecho físico comprobado, todo el mundo se haría cristiano simplemente para escapar, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿verdad? Hay pecados que nada más son de pensamientos, ¿verdad? Y no se puede, la gente no los puede comprobar en el exterior, pero si pudieran ser comprobados, indudablemente habrían una cantidad enorme de cristianos simplemente para escapar, ¿verdad? Pero como hay muchos pecados que están ahí en el interior de la persona, porque hay pecados que pueden verse, ¿verdad? Como el ladrón, el asesino, el adúltero, pero hay pecados que no pueden comprobarse físicamente porque están ahí, ¿verdad? Entonces, hay que creer la palabra de nuestro Señor, aunque todavía no se haya cumplido. Así es, amados hermanos. Nosotros, por fe, creemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque es la palabra misma de Dios. Y aunque todavía no se ha cumplido al 100% la escritura, sabemos que se va a cumplir. Lo creemos y sabemos que mucha de la palabra escrita de Dios ya ha llegado al cumplimiento, pero falta mucha otra que falta por cumplirse. Amén. Entonces,
Como base de nuestra confianza en la palabra de Dios, tenemos historias que se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Y de cómo se han cumplido, de cómo la palabra que Dios ha dicho se ha cumplido. A Noé le dijo que destruiría el mundo con un diluvio, pero también que con la misma agua salvaría a Noé y a su familia. El Señor antes, ¿verdad? Él les dijo, voy a destruir el mundo con un diluvio, pero también voy a salvarte a ti y a tu familia con esa agua en un barco, ¿verdad? En una barca en la cual Dios hubiera querido que mucha gente hubiera escuchado el mensaje de Noé, de que Dios iba a destruir el mundo, pero nadie quiso hacer caso. Solamente se salvó Noé y su familia, porque Dios vio a Noé como un hombre justo, es decir, un hombre temeroso de Dios, que creía que lo que Dios decía se cumplía. Entonces, él creyó fielmente y se cumplió, y cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra y así lo hizo. Por lo tanto, podemos confiar en su palabra cuando él dice que si obedecemos sus mandamientos, entonces sabremos que hemos llegado a conocerle indiscutiblemente, ¿verdad? Podemos confiar definitivamente en su palabra cuando Él nos dice y nos repite continuamente, ¿verdad? Que si obedecemos los mandamientos de Dios, entonces sabemos que hemos llegado a conocerle, dice el Señor. Si tú obedeces mis mandamientos, entonces sé que has llegado a conocerme, ¿verdad? Así es que sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe de vivir como Jesucristo vivió. Es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Así nosotros que conocemos a Jesucristo y decimos que somos sus seguidores, cada día debemos de parecernos más a Jesús en su comportamiento, en su manera de ser, en su manera de comportarse, porque cada día estaremos buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 2, 3, 5, al 5 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjate lo que nos está diciendo aquí Juan el Evangelista, ¿verdad? Que escribió estas 3 cartas, nos está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, ¿verdad? Si nosotros cumplimos sus mandamientos, quiere decir que verdaderamente conocemos al Señor y que hemos dejado que señoree nuestras vidas. Entonces, tenemos la certeza de que le conocemos. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, perdón, no. Les dije Primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es hacer una reflexión de nuestra vida y decir, ¿verdaderamente estoy obedeciendo a Dios? Checar nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Y si es afirmativo, entonces quiere decir que conocemos al Señor porque estamos guardando sus estatutos, sus principios, sus mandamientos. Si no es así, pues es tiempo, hermanos, de que pidamos ayuda a Dios y Él nos va a brindar esa ayuda. Dice el Señor, aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a aquel que la puede dar y la puede dar en abundancia. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Encontramos que en algo
no estamos obedeciendo como debemos, pidámosle al Señor ayuda para que podamos hacer lo que a Él le agrada. Y dice también del 5 al 7, pero el que guarda su palabra en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces dice que el que guarda su palabra, y cuando dice guarda su palabra, no quiere decir que la atesoremos y ahí la tengamos, no, quiere decir que la tengamos ahí y que la pongamos por obra, porque para eso la atesoramos, para que cuando se nos venga, dice la palabra, el día malo, el momento difícil, echemos mano de la palabra y poder tener una respuesta como la que Jesús hubiera tenido en una situación como la que se nos presente. Y de esa manera dice, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando tú y yo guardamos la palabra en nuestro corazón y viene el momento difícil y accionamos a través de la palabra que hemos atesorado en nuestros corazones, entonces dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestras vidas. Es decir, que a través de la perfección de la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos actuar de la manera como Jesús actuaría, no como el viejo hombre actuara, sino como el que ahora ha sido regenerado y que habita Jesús en nuestras vidas, que está su Espíritu Santo en nuestras vidas y que ya nos ha perfeccionado, nos ha eh, limpiado y que nos ha llevado a una nueva criatura y a hacer lo que a Él le agrada. Y dice el 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, aquel que dice que está en Dios, que busca de Dios, debe de andar como Él anduvo, haciendo las cosas que Él hizo, amando como Él amó. Y dice el número 7, hermanos, no les escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que ya habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es decir, nos dice aquí Juan, ya no tengo que darles más mandamientos, sino el que ya se les ha dicho desde el principio. ¿Y cuál es ese mandamiento antiguo? Dice que es la palabra escrita que nos trae sabiduría y entendimiento si buscamos sabiduría a través del Espíritu Santo. Por eso es que Juan dice, ya no tengo que darles más mandamientos porque el Señor ya no los dio y está en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es hacerla, llevarla a cabo como Jesús mismo la llevó a cabo. Amén. Entonces, es bien importante lo que el Señor nos dice en cuanto a que debemos de poner por obra su palabra, no solamente atesorarla. El mundano ha de desvanecerse junto con todo lo malo que tiene en su vida, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es decir, vive para siempre. Así nos dice la palabra de Dios también en primera de Juan 2, 16 al 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el Señor nos está diciendo que si nosotros no solamente atesoramos la palabra, sino la ponemos por obra, entonces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y permaneceremos para siempre, es decir, viviremos para siempre con Él, porque aquí nos está diciendo que todas las cosas que hay en el mundo, como son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es decir, la lascivia, la maldad que hay al ver a alguien, la vanagloria de la vida, el sentirse más, el creer que teniendo mucho poder, mucha gloria, somos mucho, dice el Señor, el mundo, el hombre pecador, ¿verdad? Se va a perder junto con todas esas maldades que ha atesorado en su corazón, en su vida. Pero dice el Señor, pero el que hace lo correcto delante de mí, él va a permanecer
para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. El Señor también nos habló, amados hermanos, del, de los dos cimientos. Fíjense qué tremendo, ¿no? El Señor nos habló de los dos cimientos, ¿verdad? Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en esta parte de la Sagrada Escritura. Dice el Señor, en Mateo 7, del 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces el Señor también nos habla de que debemos de ser prudentes, ¿verdad? Aquí en este pasaje de la Sagrada Escritura, el Señor nos habla de que debemos de ser prudentes, de que debemos escuchar la palabra de Dios, de estudiarla, porque en ella viene reglas que son buenas para nuestras vidas, para que nosotros, ¿verdad?, tengamos un término correcto al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, al recibir el perdón de nuestros pecados y utilizar la palabra de Dios como regla única de nuestra vida. Entonces seremos prudentes para el Señor. Dice que Él, aquel que desecha la palabra de Dios, como mucha gente lo hace, y que incluso se burla de la palabra de Dios, la quema, ¿verdad? La rompe, se burla, ¿verdad? Blasfema con lo que ahí está escrito. Dice el Señor, ¿verdad? Que si nosotros somos oidores y hacedores de su palabra, Él nos va a comparar con personas prudentes que edifican su casa sobre la roca. Y aquí la palabra de Dios nos habla de que la roca es Cristo. Todo aquel que el fundamento de nuestra fe sea Cristo, vamos a permanecer aún en medio de cualquier circunstancia que pasemos, hermanos. No seremos movidos hacia ningún lado, porque permaneceremos, porque sabremos, como dice el Salmo 23, que aunque atravesemos el valle de la muerte, el Señor estará con nosotros. Nada, dice la palabra de Dios, que me separará del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni un ángel bajado del cielo, ni la pobreza, nada. Cuando verdaderamente buscamos a Dios de la manera correcta, entonces, hermanos, en el Espíritu sabremos lo que es correcto para nuestras vidas, lo que Dios quiere para nosotros. Y si no, si nosotros desechamos, seremos como ese hombre imprudente, ¿verdad? Que construye su casa sobre la arena y cuando vienen los problemas, las circunstancias, ¿verdad? Cuando su vida está basada en fábulas, cuando su vida está basada en cuentos, cuando su vida está basada en doctrinas falsas, cuando vienen los problemas, su vida cae. Cae porque no tiene el fundamento correcto para permanecer. Ajá. Entonces, con este hermoso relato, Jesús finalizó su sermón. Jesús sabía lo que era bueno y malo para la construcción, puesto que Él era el carpintero. Él es el fundamento. Es decir, cuando Jesús nos da este ejemplo, Él es un experto constructor y dice, si tú construyes tu vida sobre una roca firme que soy yo y que puedo darte esa firmeza, esa seguridad,
ten plena seguridad que llegarás a un feliz puerto. No importa los embates de la vida que vengan para ti, tú permanecerás firme, ¿verdad? Él sabía, tenía entendimiento de las reglas de construcción y él sabía cómo hablarnos de lo que nosotros, cómo debemos de construir nuestras vidas en la palabra de Dios, siendo Jesús el principal fundamento de nuestras vidas. Jesús conocía la importancia de los buenos cimientos. Por eso es que si Jesús no es el fundamento de nuestras vidas, de nuestras fe, comienza a preocuparte y acércate a Jesús, porque Él es el único fundamento firme que puede hacer que tu vida permanezca y llegue a la gloria en un feliz término. Es muy claro lo que estamos aprendiendo en esta lección y en este fragmento de la Sagrada Escritura. Él nos habla de que cualquier persona que oye y obedece a Jesús es comparado con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye y se niega a obedecer a Jesús es comparado con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, pues nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así es, nadie puede darte otro fundamento que no sea Jesucristo, porque entonces tu vida irá en declive. Es posible definitivamente poder sacar otra enseñanza de este pasaje de la Sagrada Escritura. Las enseñanzas de Jesús no son para considerarlas o distinguirlas solamente, sino para ser vividas diariamente. No son para que únicamente las leamos y nos sorprendamos de la sabiduría de esas enseñanzas, sino que Jesús nos las dejó para que las pongamos en práctica en nuestras vidas y podamos ser la clase de hijos que Él espera que seamos, y que ante cualquier circunstancia de la vida, cualquier embate que se nos presente, podamos sortearlos, porque estamos enraizados en la roca que es Cristo. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Es decir, si nosotros no somos hacedores de las enseñanzas de Jesús, nada más nos estamos haciendo tontos a nosotros mismos. Estamos haciéndonos creer a nosotros mismos que vamos por buen camino. El hombre está en completa libertad, amados hermanos, de escoger el cimiento sobre el cual construirá su vida. Tú y yo, amado hermano, amado oyente, eres el único que tienes la libertad de escoger sobre qué simiente vas a construir tu vida. ¿Escogerás a Jesús como cimiento, como roca de tu vida, o escogerás banalidades que son representadas como arena, porque las banalidades del mundo y del tiempo, ¿verdad? Del tiempo que se esfuma, ¿verdad? Son son cosas que pasan rápido, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a escoger? ¿Qué piensas escoger como cimiento de tu vida, amado hermano, amigo que me escuchas? ¿Escogerás a Cristo como roca para edificar ahí tu vida, o la arena, que es la representación del mundo, que cuando vienen las circunstancias se las llevan, la cantidad, la multitud de problemas se llevan tu casa, tu vida? Ajá. Entonces, mira lo que dice Josué 24:15. Dice, Josué, cuando él ya tomó el liderazgo en el pueblo de Israel, porque Moisés muere, ¿verdad? Entonces, en su lugar, ¿verdad? Queda como líder Josué. Y Josué habla con el pueblo, ¿verdad? Y les dice de la siguiente manera, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escojan ustedes hoy a quién servir, si a dioses ajenos
a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros debemos de ser como Josué y tomar la decisión correcta, ¿verdad? Y decir, ¿qué es lo que quiero? Servir a Jehová de los ejércitos, a Dios, a recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador para que me otorgue el perdón de mis pecados, o sigo creyendo en las banalidades del mundo, ¿verdad? El Señor nos permite a nosotros escoger. Él no nos va a imponer nada a la fuerza. Nosotros como Josué debemos de escoger sabiamente a quién servir, ¿verdad? Si a los amorreos, a los dioses del mundo, al todo lo que se dice, te decía yo en algún momento, ¿verdad? No es nada más el adorar una imagen, ser idólatra, sino también a lo mejor un deporte, a lo mejor un artista. Hacemos dioses de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar servir el día de hoy? ¿A Dios o al mundo? Nosotros tenemos la oportunidad de elegir, escojamos de la manera correcta. Toda clase de cimiento está sometido a prueba por medio de las tormentas de la vida, pero solo el camino en Jesús constituye la base segura para el tiempo y la eternidad. Esto es indudable, amados hermanos. Toda clase de cimiento será sometido a prueba por medio de las tormentas de la vida. Es decir, todo aquello que tú abraces como verdadero, sin ningún cimiento en Dios, va a ser probado por fuego. Es decir, cuando te encuentres en problemas y en circunstancias, ahí es donde tú vas a darte cuenta si estás en la verdad o en la mentira. Porque todo, hermanos, todo absolutamente será sometido a prueba a causa de las tormentas, de los problemas de la vida. ¿Te acuerdas cuando este profeta, ¿verdad? Le decían, ay, pues es que ora, y oraban y decía, pues órale a tus dioses. A lo mejor dice, están dormidos o están ocupados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos hombres, ¿verdad? Este pueblo, este rey estaba orando a sus dioses y pues no más no pasaba nada. Pero cuando el profeta de Dios oró, cayó fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, debemos de saber, porque va a llegar el momento, en cuando estemos en el momento crítico, saber en quién estamos creyendo, ¿verdad? Porque a veces el hombre, cuando ha desechado a Dios, busca encontrar la verdad en los hechiceros, en los brujos, en tantas cosas, hermanos, que están muy alejadas de Dios. Pero el único efectivo es Jesucristo. Solo el camino en Jesús constituye la base segura para el tiempo y la eternidad. Mira lo que dice Primera de Corintios 3, 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno. Y la obra de cada uno. Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que dice que el único camino que constituye la base verdadera y segura para el tiempo y la eternidad es nuestro amado Jesucristo. Y dice que todo aquel que sobreedifique, es decir, aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que toda obra, ¿verdad? De cada uno será
su obra será manifestada. Y dice que, ¿por qué? Porque a veces hay muchas religiones que se han levantado, hermanos, y que incluso hablan de Jesús, ¿verdad? Pero que no tienen, lo hablan nada más como un gancho para que la gente se acerque y diga, no, pero es que hablan de Jesús y es de Dios, pero su enseñanza está totalmente apartada de la palabra de Dios. Entonces dice el Señor que si alguien, ¿verdad? Toma a Jesús como base para su doctrina, pero su base está alejada de la palabra de Dios totalmente, dice que será quemada, ¿verdad? No será aceptada porque no es genuina. La única que es genuina es la que se lleva al pie de la letra, que es en la Sagrada Escritura. Entonces, aquí en esta enseñanza de los cimientos estamos viendo, ¿verdad? Que el hombre insensato edifica sobre la arena y que el único fundamento fuerte, verdadero, es la roca que es Jesucristo. Y que debemos de ser obedientes a Él, a sus enseñanzas, que debemos de estudiarlas y ponerlas además también por obra, porque nosotros en esta vida tenemos la oportunidad de escoger cada uno de nosotros cuál es el simiente que queremos para nuestras vidas. Amén. Entonces, ya para concluir nuestra lección, vamos a ver Mateo 7, 28 y 29. Dice aquí, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto es verdad, amados hermanos. Jesús siempre enseñó con autoridad porque Él era la palabra. Él era de quien hablaba la palabra. Es decir, Él le reseñaba la palabra de aquel de quien hablaban, era el mismo el que estaba presente ahí con ellos. Entonces Él les hablaba con autoridad, no como los escribas, que como te mencionaba yo hace un momento, ¿verdad? Que hablaban y ponían reglas y estipulaban mandamientos y que ellos ni siquiera los llevaban a cabo, pero sí les exigían a las personas. Jesús habló con autoridad y por eso dejaba admirados, sorprendidos a sus oyentes. La gente, cuando escuchaban a Jesús, se daban cuenta de que él no era un simple hombre que hacía ostentación de sus propias ideas. No, lo que escuchaban de él lo hacían que ellos reconocieran que él era el Hijo de Dios, el cual hablaba la voluntad de Dios para los hombres en todos los tiempos. Los hombres de hoy deben de escuchar y obedecer sus palabras como lo hicieron aquellos hombres hace más de 2000 años. Ahora, como en aquel tiempo, todo hombre debe de aceptar a Cristo como su Salvador por medio de la fe, seguir sus enseñanzas y permitirle que viva en sus corazones. Entonces, el Sermón del Monte, amados hermanos, nos enseña lo que un hombre hace cuando su vida o lo que hace cuando su vida está gobernada por Jesús. Es decir, que el Sermón del Monte nos enseña cuál debe de ser la esencia de un cristiano cuando su vida es gobernada por Jesús. En el Sermón del Monte no encontramos una lista de requisitos para que el hombre se convierta en un cristiano. No, es exactamente lo contrario. Uno acepta primeramente a Jesús como quien le redime de su pecado y conforme le va obedeciendo como el Señor o Rey de su vida, se van cumpliendo en su vida las enseñanzas del Sermón del Monte. Es decir, lo que aquí nuestro estudio nos está diciendo, que el Sermón del Monte no es una lista que marca, ¿verdad?, los requisitos para que tú y yo nos convirtamos en cristianos. No, sino es totalmente todo lo contrario. Quiere decir que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo y que lo aceptamos para que nos perdonara nuestros pecados y que nosotros al aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador, le dimos las riendas de nuestra vida como Señor y Rey y por lo tanto somos obedientes a su palabra,
¿verdad? Entonces, nosotros se va cumpliendo esas enseñanzas en nuestras vidas. Esas enseñanzas del Sermón del Monte se van haciendo realidad porque nos vamos dando cuenta de que al ir nosotros dejando que el Señor a través del Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, entonces nuestra vida va cambiando y cada una de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos son frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese modelo del Sermón del Monte se va encarnando en nuestras vidas y se va dando en nosotros como frutos, ¿verdad? Como frutos de un buen árbol cimentado en la roca que es Cristo. Nosotros debemos de elegir a Jesús como el camino verdadero y después seguir ese camino, seguir sus pisadas, porque la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo de Dios también tiene esta vida, o sea, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios tampoco tiene la vida. Así lo dice en primera de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la nueva vida, al aceptar a Jesús, somos nuevas criaturas, dejamos de ser los mismos de antes y surge en nosotros una nueva vida, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Así lo dijo Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con esto, amados hermanos, concluimos nuestro estudio, ¿verdad? De cómo actúa el verdadero cristiano o cómo se comporta el verdadero cristiano. En este estudio, ¿verdad? En estas lecciones, comenzamos viendo cómo es el cristiano, ¿verdad? Porque Jesús a través de sus enseñanzas nos llevó a conocer cómo es el cristiano, ¿verdad? Cómo debe de ser, cómo vive su vida diaria, cómo adora el verdadero cristiano, cómo permanece el verdadero cristiano aún en medio de circunstancias difíciles y cómo actúa el verdadero cristiano ante los diferentes embates de la vida que va a presentar. Con esto concluimos esta enseñanza, amados hermanos, y la próxima semana estaremos iniciando un nuevo tema. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar reunidos una vez más, Señor, para escudriñar tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres perfecto, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque pudimos concluir, Señor, un estudio más. Gracias, Padre, porque a través de estos estudios, Señor, tú nos enseñaste, Señor, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor, en donde quiera que nos desenvolvemos, Señor. Tú esperas, Señor, que reflejemos tu luz, Señor, que seamos, Señor, luz, que seamos la sal, Señor, de este mundo, Padre, que seamos, Padre Santo, aquellos, Señor, que lleve tu nombre, Señor, con dignidad, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanitos, Señor, que se conectaron, Señor, fielmente como cada lunes. Padre, bendice sus vidas, bendice a los amigos y amigas, Señor, que siguen conectándose, Señor. A aquellos, Padre, que a través de YouTube, Señor, de Facebook también, Señor, escucharán este mensaje, este estudio, Padre. Que tu palabra, Padre Santo, haga, Señor, todo aquello para la cual tú has enviado esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada mente, Padre, porque tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Señor. Padre, tu palabra vuelve, Señor, con salvación o con maldición para el que no quiere recibirla, Padre. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Y cuando yo digo, Señor, que regresa
para salvación, porque la palabra hace eso, Señor, para los que la aceptan, Señor, pero para perdición, para aquellos, Señor, que hacen sus oídos sordos para no recibirla, Padre, porque tu palabra es poder, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de nuestro hermano Héctor Islas y su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que ellos sigan, Señor, administrando de manera sabia, Señor, esta estación, la cual, Señor, has puesto en sus manos, Padre, para que tu nombre siga siendo, Señor, propagado, Señor, y que así, Señor, pueda llegar tu palabra, Señor, a muchas personas, Señor, que están atadas en el pecado, Señor, que están encarceladas sus mentes, Señor, por el pecado, por el enemigo, Padre. Padre, te doy gracias por todos y cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Que cada día, Señor, busquemos la llenura de tu Espíritu, Señor, y que cuando hablemos tu palabra, Señor, no la tergiversemos, Señor, sino que la hablemos tal cual está escrita, Señor, porque así como está escrita, Señor, tiene el poder suficiente, Señor, para transformar vidas, Señor. Te doy las gracias, Señor, por mis pastores, Señor, el Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposita, Adriana Herrera Ortiz, Señor, bendice sus vidas, Señor, guárdales en el hueco de tu mano. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte. Te doy gracias, Señor, por mi salud, Señor, porque yo sé que tú estás actuando, Señor, en mi cuerpo, Señor, trayendo sanidad. Gracias, Padre, porque yo sé que es conforme a tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor. Me despido, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones.